Así. Como quiera. Ponelo para Pongo. compartir, así se ve el título del panel. Dale. Ahí va. Bueno. Buenísimo. Bueno, vamos a arrancar con esta mesa que, la hemos llamado Ciencia Ciudadana y Manejo de Cuencas Hídricas. Y bueno, que la idea sería poder charlar alrededor de experiencias concretas acerca del rol que puede tener la ciencia ciudadana en la gestión básicamente yo creo que de dos cosas, eh, que tienen que ver con el acceso al agua, sería en este caso, pero me parece que es más general el planteo que sería el acceso o poder aprovechar lo que tiene que ver con lo que nos brinda la naturaleza, sean servicios ecosistémicos, sean recursos, entre comillas, ¿no? Como sería el agua. Y después también poder participar en lo que tiene que ver con la definición de la calidad de ese servicio o de ese recurso, ¿no? Y entonces yo creo que lo interesante de la ciencia ciudadana es que habilita a que actores que no están dentro ni de instituciones, ni de ambiente o institucionalizado, que no son expertos, o en realidad, o sobre todo que están en territorio y que son quienes más conocen finalmente de la situación en este caso sería las cuencas, pero muchas veces del estado de, de los recursos o de estos bienes, si se quiere, naturales, tienen de alguna manera acceso por lo menos, a empezar a generar un conocimiento alrededor de eso y que me parece que esa sería donde hacen interfaz, digamos, con otros actores más relacionados a estas instituciones y sobre todo a las que están eh, encargadas, si se quiere, de generar conocimiento más, o son más formales o más reconocidas en ese sentido. Para finalmente poder participar en la toma de decisiones acerca de estas dos cosas, ¿no? De la apropiación del recurso y de la gestión de la calidad de ese recurso, ¿no? Y entonces un poco eh, la idea de esta mesa era poder discutir acerca a partir de estas experiencias concretas, ¿no? Que serían básicamente una alrededor del arroyo San Francisco y otra en Escobar. Cómo esas experiencias, eh, qué potencialidad tienen, es decir, yo creo que potencialidad lo pensaba medio en términos de la productividad de los conflictos, que es algo que no sé, que lo he tomado de Gabriela Merlinski, pero que tiene que ver decir, bueno, generamos el conocimiento, ponemos esta situación o esto que queremos decir en agenda, si se quiere, y vemos luego eso, qué productividad tiene o qué efectos tiene en lo territorial, en lo institucional y en lo social, ¿no? Y bueno, evidentemente si podemos ver esa productividad, también vamos a estar viendo qué debilidades tiene eso o encontramos en eso y qué limitaciones tiene, ¿no? Eh, Respecto a la posibilidad o no de tener alguna injerencia en la gestión y en la toma de decisiones acerca de estos recursos, ¿no?
Así que, nada, les dejo primero con Martín Graciano y Bárbara Gómez, que nos van a contar de su experiencia en el Arroyo San Francisco. Y luego con Lara Jatar, que no sé si va a llegar a tiempo, y con Nacho Borrón, que nos van a hablar de su experiencia en Escobar. No sé si Martín querés presentarte. Hola, ¿cómo están? Sí, no, si quieren, o sea, brevemente, a ver, esperen que cuento un poco desde dónde venimos nosotros, Bárbara y yo. Yo trabajo en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y Bárbara trabaja en el Instituto Nacional del Agua, ¿sí? Y la idea es un poco empezar a, no sé, a reflexionar, a discutir, a analizar sobre experiencias en concreto. Yo creo que, digo, a mí había una pregunta que me parecía, digamos, interesante, digamos, de traer es si la ciencia ciudadana justamente es necesaria y suficiente, digamos, para generar una transformación real, digamos, de lo que es la gobernanza de las cuencas, ¿sí? Porque muchas veces uno lo plantea en términos de cómo transforma la ciencia en general, que claramente, digamos, la ciencia ciudadana cambia la forma de que vemos la ciencia, vemos la práctica académica, pero bueno, ¿cuánta efectividad tiene eso en transformar, digamos, la gestión cotidiana? Es algo que me parece que está, digamos, en cuestión, ¿no? No sé si se entiende un poco la cuestión. Entonces, un poco enfocamos la presentación hacia ese lado, sobre cómo hacer ciencia ciudadana o pensar, digamos, cómo hacer ciencia ciudadana desde con las comunidades para transformar la gobernanza de las cuencas hídricas. Y en ese sentido nosotros distinguíamos como diferentes formas, ¿no?, de hacer ciencia con o desde la comunidad para transformar la gobernanza, que puede estar, digo, puede tener diferentes recursos, ¿no? Por ejemplo, uno puede obtener datos, digamos, con participación ciudadana, uno puede generar estrategias de colaboración en proyectos particulares, o también puede pensar, digamos, cuestiones más integrales como que tanto la comunidad como la academia puedan participar, digamos, de la elaboración de los objetivos, de la toma de decisiones, de la obtención de datos, o sea, de algo de manera un poco más integral, o la coelaboración de proyectos a mediano, a largo plazo, etcétera, ¿no? Como que yo creo que hay dentro de lo que es la ciencia ciudadana diferentes enfoques que no es que, no hay uno más o menos, digamos, representativo de lo de la ciencia ciudadana, pero que a mi entender por lo menos tienen diferente potencialidad transformadora, ¿sí? O sea, potencialidad transformadora en el sentido de poder transformar, en este caso, lo que es la gobernanza de las cuencas hídricas, que es lo que estamos, sobre lo que estamos reflexionando. Y en ese caso, como que de alguna manera nuestra experiencia la abordamos a la ciencia ciudadana como la coproducción de conocimientos situados, ¿sí? Es decir, no neutral, desde una perspectiva de clase, en donde intentamos de alguna manera establecer espacios de articulación académico-territorial con sectores justamente de la clase trabajadora para lograr mejores condiciones de vida relacionadas al hábitat y poder transformar desde abajo hacia arriba la gobernanza de cuencas. Así es como nosotros orientamos, digamos, nuestra praxis, o por lo menos lo que reflexionamos acerca de ella. Y la idea es mínimamente ahora, muy brevemente, contar un poco cómo eso lo llevamos al territorio. Si alguien tiene algún comentario, duda, si me quiere frenar, adelante. Entonces, la primera pregunta que yo me haría es qué transformaciones y cómo fomentarlas, ¿no? Porque hablamos de transformaciones de la gestión o de la gobernanza, pero ¿qué hablamos de eso? A ver si hay un diagnóstico, digamos, concreto, pero y después cómo fomentarlas, porque una cosa es generar un espacio de ciencia ciudadana y otra cosa es fomentar una transformación real. Entonces, digamos, respecto a qué transformaciones, creo que hay un concepto importante que es para mí, el de justicia socioecológica y bienestar humano, en donde tenemos que reconocer que hay un acceso, digamos, desigual a los beneficios que brinda la naturaleza, ¿sí? Esto aplicado a nivel de las cuencas hídricas, puede ser a nivel de los beneficios que cada población, cada sociedad, de alguna manera se apropia o se beneficia, digamos, de la naturaleza. Y que eso está mediado por relaciones de clase.
por relaciones de poder, que pueden ser de clase, de etnia, de género, etc. Entonces, acá abajo yo les ponía, digamos, un ejemplo de qué es lo que nosotros vemos que hay que transformar. O sea, por un lado hay un abordaje experto que se usa, digamos, o que se aplica, digamos, en la gestión de cuencas, en donde la comunidad no participa de ningún aspecto, digamos, relacionado a su gestión, ni a la toma de decisiones, ni a la implementación, ni a nada, ¿sí? Y ahí podemos mencionar un montón de dificultades, de problemas de degradación, digamos, de las cuencas, como la contaminación industrial, rural, doméstica, de efluentes domésticos, no sé, la presencia de basura, digamos, de residuos sólidos, distintos tipos de efluentes. En general, lo que está por detrás es un enfoque, digamos, hidráulico de la gestión, digamos, de los arroyos urbanos en particular, ¿sí? En el sentido de que uno se piensa, digamos, a los desarrollos no como ecosistemas, sino más bien como tuberías o canales que tienen que, de alguna manera, liberar el agua lo más rápido posible, ¿sí? Entonces, en ese contexto, digamos, yo creo que hay algo, si hay uno de los mensajes que a mí me gustaría charlar, discutir, es que nosotros tenemos que tener una teoría para generar esa transformación, ¿sí? No podemos generar experiencias locales sin tener una teoría de cómo llegar a cómo fomentar esa transformación. Y acá les muestro una que no sé si yo estoy 100% de acuerdo con estos esquemas, pero lo que me gustaba de esto es que mostraba, por ejemplo, cómo a partir de innovaciones, o sea, lugares, experimentaciones locales, digamos, uno puede generar ahí articulaciones entre esas innovaciones que lo que van a hacer es generar presiones sobre el régimen sociotecnológico existente hasta el momento, ¿sí? Entonces, a partir de esas innovaciones, digamos, de nicho que lo llaman acá, uno puede generar, digamos, transformaciones en el régimen sociotecnológico y a partir de ahí poder generar transiciones hacia otros sistemas de gobernanza aplicado en este contexto. Esta es una que hace foco, digamos, en lo que son las transiciones socioecológicas. Uno podría buscar otro tipo de teorías, pero me parece que tenemos que pensar, digamos, que si uno hace ciencia ciudadana o quiere generar una transformación real, tiene que pensar, digamos, reflexionar acerca de cómo va a suceder eso. Y a partir de ahí es donde yo creo que uno puede definir justamente con quién trabajar, con qué organizaciones, cómo, etc. Y eso es un poco cómo entendemos un poco el proyecto Hábitat Claypole. Nosotros venimos trabajando con Bárbara con el FOL, con el Frente de Organizaciones en Lucha, que es una organización social que organiza, digamos, a trabajadores ocupados o subocupados. En particular, nosotros trabajamos en Almirante Brown, en el Arroyo San Francisco, que era el que estaba en la foto anterior. Y eso, el FOL es un movimiento social popular con presencia, digamos, en todo el país. Y en este caso, Proyecto Hábitat Claypole, nosotros lo pensamos justamente como lo que decía antes, como un espacio de coordinación académico-territorial, donde tenemos reuniones para establecer objetivos, líneas de acción, problemas a investigar, a desarrollar, etc. Y podemos distinguir, digamos, de alguna manera tres líneas de acción o tres ejes estratégicos que hacen a Proyecto Hábitat Claypole. Por un lado es el de intentar mejorar, digamos, la calidad de vida de los vecinos con una perspectiva de justicia ambiental, ¿sí? O sea, de intervenir en problemas locales. Por el otro, poder, digamos, de alguna manera constituir cuadrillas de trabajo a partir de cooperativas sociales con la idea de producir herramientas para la intervención de esas cuadrillas, o sea, coproducir conocimiento entre la academia y las cooperativas para justamente poder intervenir en esos problemas locales. Pero por último, y me parece que es un eje importante, es el pensar, digamos, no solo la cuestión local, sino también que lo que uno, de alguna manera, lo que nosotros buscamos con este tipo de ciencia ciudadana es fortalecer las estructuras organizativas sociales, ¿sí? Porque entendemos que la ciencia por sí sola no va a resolver, digamos, la degradación de los ecosistemas, sino hay un cambio, digamos, social un poco más profundo, de un cambio de paradigma, y entonces el objetivo, quizá uno de los principales, es justamente, bueno, fortalecer ese tipo de organizaciones para que a partir de una lucha más general se pueda generar ese cambio de paradigma que todos buscamos, ¿sí?
esa sería un poco la lógica, digamos, con la cual nos manejamos. Proyecto Hábitat Claypole forma parte de diferentes tipos de organizaciones, digamos que tenemos o colaboraciones más transitorias o más permanentes, y también interactuamos con la municipalidad porque entendemos que tenemos que ganar legitimidad, digamos, a nivel local para poder generar esas transformaciones y que después eso vaya escalando regionalmente, ¿sí? Acá les mostramos algunas imágenes de lo que es Proyecto Hábitat Claypole, acá con los compañeros, no sé, haciendo algunas mediciones, acá en algunas reuniones, digamos, que tenemos periódicas. Este de la derecha arriba es un proyecto que venimos desarrollando sobre la mitigación de contaminantes que ingresan por los efluentes domésticos al arroyo San Francisco, y la idea es que justamente las cooperativas puedan complementar, digamos, dispositivos microhumedales o biofiltros para reducir esa contaminación y que eso, digamos, sea una herramienta más que tengan las cuadrillas para expandirse a otros arroyos, ¿sí? Acá abajo, a la izquierda, mostramos uno de los talleres que hicimos alguna vez sobre diseño participativo. Acá estamos trabajando con el codiseño de un humedal, un humedal urbano natural en una zona, digamos, del arroyo que tenemos posibilidades de intervenir. En la foto de la siguiente hay unas fotos del invernáculo. Tenemos un invernáculo con plantas nativas donde los compañeros y compañeras trabajan cultivando y propagando especies de plantas nativas de ribera y acuáticas. Bueno, acá en una de las experiencias que hicimos de trasplante de macrófitas nativas al arroyo, y bueno, algunas de las actividades también más culturales que hacemos, como murales, etc. O sea, intentamos de alguna manera que Proyecto Hábitat lo tome de manera integral, no solo a partir de experiencias de rehabilitación o cuestiones, digamos, eh, de intervención en el arroyo o en la zona, sino que también hay un proyecto un poco más general, más integral, que es el de proteger, digamos, los espacios verdes que están circundantes a esta zona del arroyo para justamente prevenir el tema de inundaciones, que es una problemática importante de la zona. Perdón. Y nada, un poco acá mostraba un poquito la evolución del proyecto Hábitat Claypole entre el 2018 y 2021, de cómo fuimos construyendo redes con otros actores sociales, que pueden ser ONGs o educativas, etcétera, de tomadores de decisión, diferentes tipos de actores sociales, a partir de, digamos, de lo que es Proyecto Hábitat Claypole. Y nada, en este esquemita, así capaz que es un poco denso para explicar ahora, pero lo que queríamos mostrar es, estas flechas verdes son como acciones que hace el Proyecto Hábitat Claypole hacia el afuera, ¿no? Y después las rojas son las que, como la interacción que tienen otros actores sociales con nosotros. Entonces lo que mostramos, digamos, un poco en esto es que en realidad Proyecto Hábitat nace en el 2018, pero nosotros tenemos otras experiencias hechas antes del 2018. Entonces, toda la etapa, digamos, anterior al 2018 era como muy de, bueno, nosotros proponemos y intentamos que el municipio cambie algún tipo de actividad de la gestión del arroyo, etc. Y a partir del nacimiento del Proyecto Hábitat Claypole empezamos a tener como mucha mayor legitimidad, el municipio nos reconoce como un actor legítimo, de hecho estamos en algunas publicaciones del municipio, financia diferentes cuestiones como plus salariales para los compañeros de las cooperativas, como que empezamos a tener mucha mayor legitimidad a partir de justamente estas experiencias que venimos desarrollando. Entonces eso para mí muestra un poco justamente eso, cómo a partir de estos proyectos uno puede generar transformaciones de abajo hacia arriba que impacten sobre lo que la gestión, digamos, cotidiana de los arroyos, en este caso a nivel municipal, pero bueno, con sus limitaciones, ¿no? Que la idea sería justamente, en esta última diapo que me dejé, digamos, la idea era poder, nada, charlar un poco de esto, de qué potencialidades y qué limitaciones nosotros veíamos en esta trayectoria, y justamente una de las limitaciones, digamos, importantes es justamente cómo trascender lo local y establecer cambios regionales, ¿sí? Porque
creo que muchos de nosotros tenemos de experiencia, sabemos, digamos, o podemos entender, generar experiencias locales, pero bueno, cómo hacer ese cambio regional o ese cambio de paradigma más general es algo que justamente está en cuestión, ¿sí? Entonces ahí es donde empieza a ser para mí importante con quién laburamos, que esa organización con la que uno trabaja también piense, digamos, que esté marcado, digamos, justamente en organizaciones sociopolíticas que busquen un cambio social más profundo, porque en definitiva no es solo cambiar el paradigma de degradación, porque eso está anclado, digamos, dentro de un sistema socioeconómico que si no revertimos eso es muy difícil después cambiar en general el estado integral de nuestras cuencas, por lo menos como lo veo yo. Entonces, Proyecto Hábitat también combina prácticas prefigurativas con esta capacidad de movilización y de resistencia, o sea, no solo quedarnos con lo local, sino también presionar con lucha y con organización, digamos, para que se den esos cambios. Construcción de poder popular, básicamente sería un poco la síntesis de todo esto, poder revertir esas asimetrías de poder de las que hablábamos en la gobernanza de cuencas, ¿sí? Así que nada, un poco esto quería traerles y nada, muchas gracias por escuchar. Buenísimo, Martín. La verdad, tremendo trabajo. Nacho, ¿querés? Dale. Dale. Bueno, mi nombre es Ignacio Borón. Estoy acá en representación, soy investigador del 3IA UNSAM, pero estoy acá en representación del grupo Cosensores de Sensores Comunitarios. Y bueno, excelente ahí la introducción de Nano. Y bueno, sí, los marcos que va dando ahí la experiencia también que contaba recién Martín de Proyecto Hábitat, que siempre es interesante volver a escuchar y repensar porque van quedando ideas para seguirlos laburando. Y bueno, lo que nos propusimos un poco, voy a tratar de ser muy breve como para que nos quede espacio para poder intercambiar opiniones. ¿Sí? En este ratito nomás ya se abrieron un montón ahí de reflexiones, preguntas y puntos interesantes. En estos 10 minutos voy a intentar ilustrar, abonar con algunos ejemplos de trabajo dentro del grupo a estas reflexiones. Y bueno, sería bueno que al final quienes están acá presentes, que mucha gente la conozco y sé que tiene experiencia en el tema, también pueda compartirnos su opinión, experiencias y demás. Cosensores es un grupo que surge ya hace unos cuantos años, allá por el 2013, en la Facultad de Ciencias Exactas. Hoy está formado por integrantes de distintas universidades nacionales, docentes, becarios, estudiantes. Es un grupo que funciona de manera horizontal y que desde un comienzo de surgimiento nos propusimos ahí un poco en línea con lo que ponía sobre la mesa Martín, con quiénes trabajar. Desde un inicio el grupo se propuso trabajar con comunidades organizadas en torno de las problemáticas ambientales, un poco en línea con experiencias previas, en particular de Exactas, de coproducción de conocimiento, ¿sí? Muy potentes, que realmente fueron una influencia muy grande, y un poco tomando como herederos de eso, decidimos trabajar puntualmente sobre un área ahí que veíamos vacante, que es el que muchas veces en estos proyectos, digamos, de trabajo con las organizaciones, la necesidad de contar con herramientas para detectar los contaminantes o el impacto de las actividades extractivas sobre el territorio suele ser un limitante en términos económicos y también de que en este laburo más coproductivo, el hecho de que muchas veces las muestras, por ejemplo, tengan que llevarse a un laboratorio, corta ese diálogo de alguna manera, porque se van muestras de agua y vuelve un número, una medición, etc. Entonces, bueno, en ese sentido nos enfocamos en el desarrollo de herramientas libres
Intentando un poco definirles qué entendemos por herramientas libres. Bueno, creo que el siguiente diapo, a ver si podés pasar, Manu. Intento un poco ilustrar eso. Entendemos por herramientas libres, herramientas que no solo sean accesibles en términos económicos y de acceso al uso por la población en general. Un poco adelantaba también Nano esta idea de la ciencia ciudadana, de que no sean solamente las personas dentro del ámbito académico quienes sean capaces de medir, sino también hacer mucho hincapié en el uso crítico de esa herramienta. Y voy a remarcar una cuestión en particular, que es la posibilidad de trabajar con herramientas que no sean cajas cerradas, ¿sí? De las cuales, además de poderlas utilizar y acceder, podamos saber cómo funcionan, ¿sí? Y que las personas en el territorio también puedan pensar críticamente el uso y el alcance de los resultados que obtengan con esa herramienta, y ni hablar de la posibilidad también de desarrollarlas en el territorio, ajustándose a las necesidades de los reclamos. Y en este sentido, siendo herramientas libres que tengan una fuerte impronta emancipadora, ¿no? Y no herramientas que esclavicen, digamos, quedando dependientes de algo que no sé cómo funciona y lo tengo que usar como viene porque si no, no tengo otra alternativa. Bueno, en ese sentido, rápidamente ahí, la utilización de microcontroladores, de Arduino, que son placas, si fueran, para quienes no están familiarizados, si fueran pequeñas computadoras a las cuales podamos conectar sensores electrónicos que nos permitan medir parámetros físico-químicos, el uso de aplicaciones de celular, reconociendo el celular como una herramienta, digamos, bastante difundida en general, no siempre, ahora lo vamos a charlar eso, no siempre accesible, pero bueno, como una herramienta posible para controlar esos equipos o para relevar información. Y lo que obtenemos de la aplicación de esas herramientas es información ambiental, que incluye esos parámetros físico-químicos, pero también los saberes locales. ¿Qué pasa con esa información? También es importante en pensar herramientas libres, y es que esa información no la pensemos desde el ámbito académico, sino que quienes pudieron generar esa información también puedan, quienes generan esa información también puedan hacer una interpretación de esos datos, y en ese sentido el uso de herramientas digitales, digamos, como el QGIS para mapear, o de estrategias de mapeo colectivo, como es el caso de las que promueven el grupo Iconoclasistas, que nos permiten con un afiche y en ronda, y interviniendo sobre un papel, por ejemplo, volcar esa información y poderla pensar de conjunto en el territorio. Y bueno, y finalmente, la sistematización de esa información, el mapeo un poco cumple esa función, pero muchas veces también es necesario utilizar herramientas digitales, ya sea repositorios como GitLab, procesador de texto o el mismo Drive para compartir información. Siguiente. Bueno, les voy a contar dos experiencias, voy a ir muy por arriba y breve, bastante distintas, ¿sí?, del grupo, en las cuales les voy a contar sobre la aplicación de algunas de estas herramientas y un poco compartirles también qué acciones surgieron de la aplicación de esas herramientas, que me parece que es algo interesante a poder pensar críticamente y compartir acá. El primer caso es en el marco de una diplomatura de energía y desarrollo sostenible que lleva adelante acá el Instituto de Electricidad, en USAM, en conjunto con el municipio de Escobar. La verdad, tengo que decirles, no fue el título lo que nos atrajo de la diplomatura, principalmente esto del desarrollo sostenible, pero sí la composición de tanto etaria, digamos, de edades, como de formación académica de quienes podían acceder a esa diplomatura. Nos pareció muy interesante. Bueno, ahí tienen un poco los gráficos en los cuales pueden ver que, a diferencia por ahí del ámbito académico, la distribución de edades es mucho más amplia, ¿sí?
teníamos presencia de personas mucho más grandes que lo que por ahí estamos habituados en la academia, que suele ser bastante restrictiva en ese sentido. Y lo mismo respecto de la formación, ¿sí? Muchas personas con el secundario y al sumo algún terciario hecho, ya sumaban más del 50% de las personas. Así que bueno, esto nos pareció interesante, así que siguiente. Lo que propusimos en el marco de esta diplomatura, utilizamos particularmente algunas clases, es la utilización de una herramienta, una aplicación de celular, en principio les voy a decir, ahora lo voy a desarrollar un poquito más eso, donde pudieran, utilizando el celular, relevar ambientes ribereños y obtener un índice calculado de algún modo que fuera representativo de la situación ambiental en ese punto. Bueno, hasta acá no había mucha novedad y trabajos previos al respecto. Creo que estaba por ahí Joaquín conectado, que fue el trabajo de él en el cual nos basamos justamente para esto que les estaba contando, de cómo tener una idea de a ver cómo podíamos calcular este índice a partir de preguntas que pudieran responderse en el sitio a relevar, ¿sí? Presencia de basura, digamos, qué características tiene el curso de agua, si fue modificado ese curso, la zona, ¿sí? En la cual está ubicado ese punto, si es una zona industrial, residencial, rural, etc. La vuelta de rosca que buscamos darle en la diplomatura, en línea con lo que les contaba antes, fue tratar de ver si además, no puntualmente poner a prueba esta herramienta y ver si el índice funcionaba o no y qué información nos daba, sino ver qué podíamos hacer respecto de participar a las personas del funcionamiento de la herramienta y del procesamiento de los datos. En ese sentido, no solo les presentamos la aplicación, sino que también les ofrecimos las mismas preguntas que se responden en la aplicación en una hoja que podían imprimirse y llevar a campo y luego transcribirla y completar un formulario online. De manera que teníamos ingreso de información utilizando la aplicación directamente o esta otra alternativa, si es que se prefería. Efectivamente, lo que vimos es que mucha gente prefirió no utilizar la aplicación por diversos motivos, ya fuese o porque no disponían de un celular para eso, que ocurrió, o que el celular no tenía las características necesarias para poder instalar la aplicación, o dificultades a la hora de aplicarla y utilizarla. Y también preferencia por el papel y por esta otra alternativa. Quizás por no estar familiarizados con el uso de este tipo de aplicaciones. Eso fue lo primero así que vimos. Respecto de los resultados, fue muy interesante lo que se obtuvo. Fue muy bien recibida la propuesta. Salieron a relevar arroyos de la zona de Escobar, pero también de Pilar y Tigre. Yo personalmente descubrí cuerpos de agua y cursos de agua que no conocía, que ni siquiera figuran en Google Maps. Y bueno, dio buenos resultados. El índice pudieron en la discusión correlacionar esos valores con la presencia de observables en el sitio, como les comentaba recién, valores quizás de índice bajos en zonas industriales o donde había presencia de basura, valores mucho mejores de índice en zonas más conservadas. Y acá empieza como a aparecer lo interesante de este caso en particular, que es también a poder correlacionar estos valores con cuestiones que no estaban preguntadas en la aplicación. Por ejemplo, que en muchos de estos lugares donde el índice era más alto, había porcentajes de participación, digamos, altos de la población civil, de ONGs, población activa, ambientalmente activa, digamos, que realizaban jornadas de limpieza, que hacían reclamos en los diferentes municipios, etc. Por otro lado, también el hecho de que
dispusieran de entender cómo ese índice se calculaba, permitió, y en la discusión surgió la idea de que algunas preguntas quizás no eran adecuadas, que había que agregar preguntas que no estaban, y la posibilidad también, yo esto lo cuento como caso icónico, una mujer bastante, digamos, mayor, de alguna manera, que cuando le presentamos esta propuesta dijo, no, pero yo apenas puedo usar el Excel, esto es muy complicado. Bueno, esa misma persona al final de esta experiencia nos contaba cómo había accedido a los datos y los había reorganizado en función de la lectura, digamos, que estaba buscando hacer de esos datos. Lo cual nos dio cuenta de que valía la pena, digamos, hacer y de la potencialidad que tiene de abrir el acceso a los datos realmente. Bueno, siguiente. De esta experiencia, para contarles simplemente como lo que se desprendió, interesante en términos de acciones, que es lo que les mencionaba al principio, hubo muchos grupos que lo que propusieron a partir de la experiencia es la utilización de la aplicación en conjunto con organizaciones sociales en el territorio, un poco a partir de haber reconocido la influencia de esos grupos en el territorio. Y también lo que surgió es el intento o la posibilidad de trabajar en coordinación con los municipios. ¿Sí? Que este tipo de experiencias se realizaron en el marco de programas municipales financiados por el municipio, etc. No solo se planteó en la discusión, sino que además tuvo como correlato, digamos, que en posteriores encuentros de estas organizaciones esté girando hoy esta posibilidad y se esté conversando. Si no me equivoco, estaba por ahí gente de Humedales en Red, que justamente nos contactó por este tema, a partir de haber escuchado esta experiencia en una charla. Así que ahí hay una puerta abierta a pensar cómo esta aplicación, más allá de la experiencia puntual de la materia, podría replicarse de esta manera, ¿no? Trabajando con organizaciones sociales, la población que vive en esos ambientes ribereños, cómo articular con la municipalidad, bueno, y en torno a eso un montón de preguntas. La otra experiencia que les queríamos mencionar es, no sé si Lara llegó, me parece que no, tenía médico hoy, turno médico, no podía venir. Bueno, si no, también está Jazmín por ahí, que es integrante del grupo, si en algún momento querés acotar, o alguien quiere hacer una pregunta, obviamente interrumpe. La otra experiencia es del trabajo que venimos haciendo en el Delta de Paraná hace ya unos cuantos años, aproximadamente del 2016, trabajando con organizaciones principalmente de la primera sección, y hace unos años venimos coordinando con la cooperativa Isla Esperanza, que viene enfrentando el avance del negocio inmobiliario sobre islas del Delta. En particular, en 2008 explota el conflicto a partir de que Colony Park empieza a modificar el territorio para la construcción de un barrio cerrado en isla. Bueno, ese emprendimiento se logró detener con la lucha de la cooperativa y otras organizaciones isleñas, pero bueno, sigue el conflicto ahí vivo porque se detuvo en relación al impacto ambiental, pero no se le reconoce el derecho al acceso a la tierra y la propiedad de la tierra a la comunidad. En ese sentido, nos acercamos con la cooperativa a empezar a pensar el tema del agua y personalmente y colectivamente pudimos discutir qué implicaba el acceso al agua en ese lugar y como personas que vivimos en la ciudad descubrir que es mucho más que el agua de consumo y que tiene que ver con la higiene, que tiene que ver con el riego y en particular en el Delta con el acceso a la libre navegación que está vulnerada por la presencia de grandes embarcaciones que impiden, digamos, que las embarcaciones más pequeñas, tradicionales isleñas, puedan circular de manera segura. Bueno, en ese sentido, se trabajó en el marco de una serie de talleres en los cuales aplicamos
2 herramientas, un bioensayo, el cual no voy a poder describir ahora, pero que es un bioensayo basado en algas que puede hacerse en el territorio, a diferencia de otros bioensayos de uso más exclusivo académico en los laboratorios, basado en algas, que básicamente el índice, la información que nos devuelve tiene que ver con si el alga en ese dispositivo es capaz de crecer o no, o cómo se inhibe o aumenta el crecimiento del alga expuesta a las muestras que se quieren analizar. Y el otro es Nacho, perdón. Ahí nos avisa Joaquín que quedan 10 minutos para terminar la sesión. Así que no sé si pasar a la voy entonces. También, digamos, aplicando esta herramienta se pudo obtener información sobre la calidad del agua, trabajando con las organizaciones, pudimos hacer encuestas para saber qué percepciones había del agua, usos del agua, de contaminantes, y producto de eso, la última diapositiva, paso rápido, tiene que ver con la acción que surgió de eso, que fue el iniciar líneas de investigación con la cooperativa de tratamientos de agua basados en electrocoagulación, que tuvo un correlato, digamos, en ensayo de laboratorio, pero que pudo llevarse a campo y terminar de desarrollarse en campo junto a la cooperativa para resolver el acceso al agua potable, que a pesar de estar cerca del continente no está garantizado. Incluso el desarrollo de herramientas de medición, en este caso de un turbidímetro, adecuado para poder evaluar la calidad de agua de ingreso y ajustar el tratamiento según cómo ingrese el agua. En ambos casos, trabajando en diálogo muy cercano, ¿no? con la organización. Así que bueno, no hay última diapositiva porque la idea era dejar abierto a las intervenciones. Disculpen si me pasé un poquito. Y bueno, dejo la palabra. Bueno, buenísimo. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta, le quiere hacer a quienes han presentado. Nacho, vos decías que había gente de Humedales en red. No sé si... Sí, yo estoy aquí. Los saludo a todos. Marina Hola, Lemos, ¿cómo están? Humedales en red es una iniciativa de Corredor Azul que trabaja en el marco de Fundación Humedales, y en realidad estamos trabajando con organizaciones de la sociedad civil de la cuenca del Delta, Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe. Y estamos trabajando sobre un mapa colaborativo que en principio tiene 6 capas. Destrucción de humedales es como que destrucción de humedales y ocupación de dominio público es como que hoy están siendo las más importantes, pero tenemos también la capa de contaminación en lo que tiene que ver con arroyos y ríos, y también de agrotóxicos. Entonces, por eso habíamos entrado en contacto con Nacho, porque nos parecía que había una potencialidad para articular, y escuchando un poco la experiencia de los chicos de Claypole, me llegó bastante este tema del transformar y de la transformación real. O sea, lo que nosotros buscamos es empoderar a las organizaciones para que puedan, a través de estos datos que se vuelcan en el mapa colaborativo, actuar concretamente en los ámbitos que correspondan, ya sea municipio, Defensoría del Pueblo, y bueno, agotar todas estas instancias intentando incidir en políticas, ¿no? Así que, bueno, por eso me parecen súper valiosas, la verdad, las experiencias que están contando, y bueno, mi cerebro está así viendo a ver cómo podemos potenciar más todo esto, porque está muy bueno, o sea, con toda esta base de la ciencia abierta, poder empoderar más a la comunidad y poder accionar. Creo que está la clave ahí. Buenísimo. Joaquín, ¿vos tenías alguna pregunta? Sí, la iba a escribir por el chat, pero me parece que es más rápido por acá, más personalizado. No, primero, bueno, agradecerles a los expositores, obviamente, a Nano por organizarlo. Siempre es un lujo escucharlos y conocer del proyecto este, que es uno de los que más me encanta, el de Martín. Bueno, Ignacio, obviamente, Ícaro, hay que ver cómo meterlo
ya te lo quiero raptar para meter dentro de APER también, porque no tenemos ningún índice para esa zona, así que después voy a hacer un poco más de cholulaje con vos para robarte las publicaciones o lo que tengas que me puedas compartir para ver cómo la podemos empezar a incorporar. Me parece buenísimo esto que hiciste, que sí fue una falla importante en nuestro proyecto de ver en la comunidad local a ver qué convenía más de usar. Nosotros a veces un poco por el desafío también de hacer una aplicación digital salimos directamente con APER. Quería hacerte una pregunta, Martín, respecto del proyecto, porque ahora nos vemos topados con algo similar. ¿Ustedes qué tipo de indicadores se te ocurre que pueden llegar a funcionar para medir el impacto de este proyecto? No tanto, el impacto yo creo que en la comunidad local la tenés, o sea, está bastante bien medido y hacen un seguimiento muy fino y creo que es más evidente, ¿no? Porque trabajan en territorio. Pero más el impacto sobre las políticas públicas, tal vez municipales o tal vez regionales. ¿Se te ocurre algún indicador que puedas decir, bueno, a ver, trabajamos muchísimos años porque este proyecto está hace tiempo, estamos haciendo un montón de cosas con la fundación y con la gente que vive cerca del río? ¿Tiene eso algún impacto o tenemos alguna manera de medir cómo eso impacta en las políticas públicas? Es para discutir en realidad, no sé si es una pregunta más. No, sí, yo creo que tal cual es para discutir porque no es que, por lo menos no tengo una respuesta concreta, pero nosotros, por ejemplo, o sea, eso, justamente intentamos evaluar de alguna manera eso con el tipo de interacción que uno da. O sea, quizás no es un indicador, es una manera un poco más cualitativa, digamos, de verlo, pero cualitativamente nosotros vemos un cambio, digamos, en cómo, digamos, de alguna manera nos veían hace 5 años y cómo nos ven ahora. O sea, por ejemplo, ahora dentro del municipio hay diferentes secretarías, digamos, de la Secretaría de Ambiente, la Secretaría de Gestión Urbana, etcétera. Como que cada vez tenemos más llegada para hablar con diferentes funcionarios y poder, digamos, de alguna manera conseguir recursos para las cooperativas que antes no lo teníamos, digamos. Entonces, desde ese punto de vista nosotros lo podemos ver. Después, es difícil, digamos, bueno, justamente también nosotros hacemos muchos pedidos. De hecho, el proyecto ahorita hace muchos pedidos. Por ejemplo, algo que también llegamos, digamos, al municipio, que era un pedido relacionado, digamos, con la expansión de las veredas ahí a la vera del arroyo para que la gente pueda caminar bien. Antes no teníamos respuesta, ahora sí, el municipio lo empezó a hacer la obra, gracias a lo que nosotros pedimos, las luminarias. Ahí como se empiezan a ver cambios a nivel del territorio. ¿Por qué? Porque de alguna manera los estamos trasladando nosotros. El tema es que quizá los cambios más profundos, el municipio no tiene tanta injerencia, es más a nivel provincial, como todos sabemos, y ahí es donde hasta ahora más nos cuesta llegar, porque no hemos tenido respuesta clara, respuestas positivas. O sea, hemos intentado muchas veces, hemos tenido reuniones con algunos funcionarios, pero no hemos ganado esa legitimidad a nivel provincial que es necesario para justamente cambiar este tipo de paradigma. Entonces esa es una deuda pendiente, pero que bueno, que fortaleciendo, aunque sea, digamos, el vínculo, digamos, con el municipio y de alguna manera la gestión local que pueda hacer el municipio, fortalece un poco la experiencia y además de eso nos permite, digamos, poder subir a un nivel más regional y poder pelear por más cosas, digamos. Pero bueno, o sea, eso, yo por ahora lo veo un poco más cualitativamente, pero podría uno ver indicadores tipo de, no sé, cantidad de obras o cantidad de recursos obtenidos, no sé, hay como diferentes cuestiones que uno puede llegar a analizar en este tipo de experiencias para ver cambios a lo largo del tiempo, digamos. Sí, genial. Y perdona, no, vos cortame, yo sigo hablando, por eso vos cortame, pero no, esto que decís, a mí me parece que la aproximación está de decir, bueno, primero arrancamos el trabajo de territorio y después ves cómo va, a dónde llegas, ¿no? Para creciendo, no sé si me gusta la idea de para arriba, para abajo, pero digamos, pasando más a las políticas y a la gestión. Algo que a nosotros nos está, y esto es un poco catarsis en nuestro proyecto, lo que nos está fallando es en esa etapa de pasaje para arriba,
estamos fallando en la parte de comunicación, no somos bichos comunicadores buenos, yo soy biólogo, bicho de laboratorio, o sea que tal vez es la hora de que por lo menos en nuestro proyecto empecemos a incorporar ese tipo de vinculaciones interdisciplinarias de cosas que realmente no manejamos, ¿no? No Claro. somos buenos comunicadores, no somos buenos lobistas. Sí. No, de hecho, nosotros dentro del proyecto Hábitat tenemos compañeros que manejan las cuestiones más de diseño gráfico, entonces como generan campañas de difusión, o sea, intentamos de alguna manera apropiarnos de esas herramientas porque entendemos que es una forma también de llegar no solo a los vecinos, sino también a funcionarios y demás que ven, digamos, de alguna manera que hay una experiencia real que está transformando cosas y que, bueno, digamos, hay que considerarla, hay que tenerla en cuenta. Pero es eso, me parece que, digo, algo justamente a pensar es que, digo, todo esto es muy difícil a nivel local, digamos. Entonces, la realidad es que de alguna manera tenemos que, o sea, se tienen que generar redes, que existen esas redes, pero esas redes todavía no tienen hoy por hoy para mí el poder necesario para poder transformar las cosas a nivel provincial. Entonces, eso es lo que hay que abonar y creo que a todos nos cuesta porque también es mucho tiempo de militancia, de dedicarle a todo eso, pero bueno, digamos, de alguna manera me parece que si uno busca, digamos, realmente una transformación real, palpable, más allá de que obviamente todos sabemos, digamos, que a nivel local tiene mucha llegada, tenemos como, se notan cambios, digamos, Nacho ha contado, vos también podés contarnos, digamos, pero me parece eh, que realmente falta pensarlo, digamos, a una escala un poco más grande y pensar cómo hacemos eso, digamos. Por ejemplo, no sé, hoy, hace unos días, están saliendo esas campañas de basta de venenos por todo el tema de la agroecología, agrotóxico, etc. Bueno, a nivel de cuencas hídricas no tenemos nada parecido. En Luján están haciendo un montón de actividades por el tema de las modificaciones, en un montón de territorios hay, pero creo que todavía no tenemos el poder para entablar esa discusión a nivel general, digamos. Totalmente. Bueno, gracias por las opiniones y por el tiempo. Agrego ahí, sí, que no se trata solo de la pieza gráfica, sino de quién comunica. Me parece que eso es clave, digamos. Si somos, digamos, las personas de la academia con el Estado, es una cosa, si comunican las organizaciones y potenciando las redes que existen, que es cierto lo que dice Martín, tienen limitaciones, pero que son muy fuertes y que dieron la base, digamos. Si hoy existen campañas en torno de los agrotóxicos, como la que mencionaba recién Martín, digamos, quienes estuvimos con las organizaciones desde aquel entonces sabemos que no siempre fue así y que fueron las organizaciones las que construyeron eso. Entonces yo creo que es cuestión de seguir transitando este camino y que lo veo muy cercano, digamos, ya lo empiezo a ver cada vez más, que las cuencas hídricas pasen a tener como otro protagonismo en la vida de las personas. Ya se ven cambios grandes, pero yo creo que vamos en esa dirección. Bueno, nosotros han estado todos siempre hablando como de provincia de Buenos Aires, ¿no? O alrededor de por ahí donde el agua abunda. En Mendoza, que no abunda, ha habido movilizaciones que yo nunca he visto en mi vida por ninguna otra cosa alrededor de eso, con consignas a veces tan básicas como que el agua vale más que el oro. Y nada, y la gente lo sabe, y es así, y esa es la valoración que hace. Pero creo que también hay otra conciencia respecto a la escasez de ese recurso y entonces también a cuánto cuidado se pone atrás de eso. Pero evidentemente eso no sucedería si no hubiese una organización atrás fomentando ese tipo de iniciativas, de decir, che, acá lo que está en disputa es esto, o la minera o el agua para nosotros. Y finalmente, nada, es eso, me parece que una de las claves es decir, yo creo que pueden cambiar cosas en la medida en que se articule con organizaciones que ya tienen una llegada al territorio y un alcance distinto que el que podemos tener nosotros desde a veces los espacios que transitamos, nada, que tiene una llegada que tiene un valor quizá distinto a lo que podemos decir, pero que tienen una llegada mucho menor, ¿no?
yo creo que Sí, estamos yo creo que, pasados de tiempo. digamos, un poco respondiendo o intentando responder esa pregunta de si es necesaria y suficiente la ciencia ciudadana, yo creo que es necesaria por cierta legitimidad social que tiene, digamos, también la ciencia digamos, vivimos en un sistema tecnocientífico muy imperante, donde es claramente hegemónica, digamos, la aplicación de la ciencia para intentar, digamos, gestionar o resolver problemas, pero no es suficiente claramente porque lo que necesitamos es justamente capaz sin la ciencia las mismas organizaciones podrían, digamos, derrotar, digamos, cambiar el paradigma. Yo creo que capaz hoy, en la actualidad, necesitamos las dos cosas, digamos. No es necesaria, pero no es suficiente. Necesitamos sí o sí, digamos, que haya movilización social y que nosotros no somos ni para nada las estrellas de esto, digamos. Creo que, digamos, tenemos que ser parte de esos colectivos y como uno más, digamos, seguir luchando para que cambie el paradigma, digamos. Yo creo que vamos a ir cerrando ahí. Joaquín ya nos está diciendo que... Perdón, es parte de mi trabajo. No, está bien. Sí. Está bien, Me está podría perfecto. quedar todo el día porque me encanta escucharla hablar. Yo creo que también, pero bueno. Bueno, nada, muchísimas gracias. Acá ya también tengo a la familia rondando. Así que, bueno, gracias por Nos vemos. estar y nada, ya nos estaremos encontrando de vuelta. Gracias, los invitamos a la sesión de póster que está también en el programa, ¿sí? Para seguir. Gracias. Un abrazo. Adiós. Saludos. Bueno, hasta luego. Hasta luego.